mañana siguiente había llegado empezando a abrir los ojos después de una noche alocada con su descendiente. Fijó su vista en ella como se encontraba a su lado aún dormida después de toda la acción que habían tenido, fijó su vista en ella para prestar atención en su figura. Su cabello dorado cae en cascada sobre la almohada, creando un halo luminoso alrededor de su rostro angelical. Cada mechón parece brillar con luz propia, capturando destellos de la luz lunar y acentuando su belleza natural. Su piel pálida resplandece bajo la suave luz, otorgándole un aura de pureza y serenidad. Los contornos de su cuerpo son una sinfonía de curvas perfectas y suaves, cada línea y cada forma moldeada con gracia y armonía. Sus curvas, exuberantes y voluptuosas, parecen esculpidas por los dioses mismos, creando una silueta que evoca admiración y deseo a partes iguales. Sus senos, redondeados y firmes, reposan con elegancia sobre su pecho, elevándose suavemente con cada respiración tranquila y profunda. Su cintura es estrecha y definida, marcando el camino hacia unas caderas amplias y sensuales que invitan a perderse en su suavidad. Las curvas de sus muslos y sus caderas crean un contraste armonioso con la suavidad de su piel, delineando la perfección de su feminidad. Cada centímetro de su cuerpo parece radiar una sensualidad irresistible, envolviéndola en un aura de seducción y misterio. Sus manos delicadas reposan con gracia sobre el suave edredón, mientras que sus largas pestañas castañean suavemente contra sus mejillas rosadas. Su respiración es tranquila y regular, un suave murmullo que acompaña el tranquilo ritmo de la noche. En su rostro, una expresión de paz y serenidad se refleja, como si estuviera inmersa en un sueño profundo y reparador. Sus labios rosados están ligeramente entreabiertos, como si estuvieran a punto de susurrar secretos al viento de la noche. En ese momento de quietud y belleza, la mujer rubia parece una obra maestra de la naturaleza, una creación perfecta que despierta admiración y asombro en aquellos que tienen el privilegio de contemplarla en su estado de reposo. Su cuerpo voluptuoso y su rostro angelical son un testamento de la belleza y la sensualidad femenina en su forma más pura y sublime, y cómo no serlo si ella era su descendencia. Estaba claro que estaba destinada a ser perfecta en cada rasgo, desde el más minúsculo hasta el más importante. Ella había heredado sus genes sin importar cuánto tiempo haya pasado encerrado en la mucosa. Sus genes perduraron a través del tiempo, aunque su nombre haya sido borrado de la historia. Siempre habría algo suyo, ya sea de una manera grande o pequeña. El legado de un rey siempre perduraría en el mundo, y quién más importante que el que era el primer rey de la humanidad, y trajo el verdadero significado de ser un héroe, no como los demás asquerosos mestizos que se hacían llamar héroes en estos tiempos, que incluso se atrevían a usar sus tesoros para hacerse de un. Su nombre fue borrado por idiotas que tenían su poder, pero eso por le importaba ahora, pues para él solo era cuestión de tiempo para todo estuviera bajo control como debía de ser desde el principio, antes de que fuera encerrado en aquella mocosa que solo busca la aprobación de un padre, algo que él cumplió como un simple capricho, pues quisiera o no necesitaba a la niña para que pudiera salir completamente al mundo terrenal con todo su poder y no ser suprimido por el estúpido sello. Aunque ya hayan pasado años, se encontraba activo, aunque debilitado, pero activo, suprimiendo la mayor parte de su poder en la niña. Por ello seguirá con la mocosa hasta que pudiera ser libre completamente, pues al fin y al cabo era un medio para un fin desde su nacimiento hasta que tuvo un propósito para servirlo a él, así que tendría que estar honrada cuando llegara su hora final sirviendo para él. Muchos podrían decir que sus pensamientos eran crueles y retorcidos por querer utilizar a un niño de tal manera, pero ¿quiénes eran ellos para juzgarlo? Solo eran meros mestizos que al final del día también servirían bajo sus pies. Eras despiadado. Si lo era, cruel. Por supuesto, porque al final del día, quisieran o no lo quisieran, él era el maldito rey de todos. Sin importar en qué era se encontrara, él seguiría siendo el inicio y el final de todo en el mundo. No por nada era la piedra angular entre la humanidad y los dioses idiotas que se creían estar en la cima de todo, pobres ilusos que no se daban cuenta que su tiempo ya estaba contado desde su nacimiento. En su tiempo solo retrasaron lo inevitable cuando lo sellaron en la mocosa, pero ahora solo tendría que tener paciencia hasta que sus planes se pusieran en marcha y poder hacerse con todo aquel lugar donde estaba. Tendría que ser precavido con lo que hiciera, pues aunque podía pelear con aquellos mestizos, aún se encontraba limitado con su poder. Con Merlín, este se encontraba caminando por los bosques de Gran Bretaña, todavía pensando en aquella visión que su clarividencia le otorgó. Era sabio que él, las visiones que otorgaba la clarividencia mostraban un evento futuro de algún individuo, como lo fue con Artoria cuando tomó bajo su ala para entrenar y vio que en su futuro ella sacaría Calibur de la roca para ser la futura reina de toda Bretaña, o más bien rey ante el ojo público, pues era sabio de primera mano que en él era Artoria ser una mujer en el poder. Poco se podría lograr, al menos que te hiciera de
de un renombre bastante famoso como lo era Morgan, que podía admitir abiertamente que ella era una de las pocas personas que la podía igualar, pero dejando a aquellas de lado, que aunque poderosa su visión fue más en concreto sobre el rey de los héroes, una leyenda viviente que hasta la fecha de hoy seguía vivo, y tener una visión sobre él estaba más que seguro que su cumpliría tratándose de él. Todavía recordaba lo que vio: el vasto vacío del espacio, entre las estrellas y la inmensidad cósmica, una figura imponente se sienta majestuosamente en un trono de ébano pulido, coronado con gemas resplandecientes que destellan con la luz de 1000 soles distantes. El trono, tallado con intrincados diseños que relatan historias de poder y grandeza, parece flotar en la oscuridad del cosmos, como un oasis de soberanía en un mar de infinitud estelar. La figura que ocupa el trono es un ser de noble porte, envuelto en un manto de púrpura real que se agita suavemente al compás de una brisa celestial. Su presencia irradia una aura de dominio y autoridad, como si fuera el amo indiscutible de los vastos dominios que se extienden ante él. Su rostro, tallado en los rasgos más finos y aristocráticos, refleja una expresión de satisfacción arrogante, con una sonrisa que curva sus labios en un gesto de superioridad casi palpable. Los ojos de la figura, profundos y penetrantes como los abismos del universo mismo, observan con un brillo malicioso la esfera azulada suspendida en la distancia, la Tierra. Desde su trono en el espacio, este ser contempla el mundo con una mezcla de desdén y satisfacción, como un monarca despreciando a sus súbditos desde lo alto de su pedestal celestial. Su mirada arrogante barre el planeta con un sentido de posesión dominante, como si fuera el dueño indiscutible de todo lo que alcanza su vista. Con cada destello de luz que se refleja en sus ojos, parece afirmar su supremacía sobre el universo mismo, como si fuera un dios observando desde su reino celestial. El viento del espacio susurra a su alrededor, trayendo consigo el eco lejano de las estrellas y los susurros de los planetas que giran en su órbita. Pero para este ser en su trono en el espacio, todo eso es simplemente un telón de fondo para su propio reinado de poder y grandeza. Con una mano enguantada en un guantelete de oro y piedras preciosas, la figura se apoya con despreocupación en el reposabrazos del trono, mostrando su dominio con un gesto casual pero autoritario. Cada movimiento, cada gesto, está imbuido de una arrogancia palpable, como si fuera consciente de su propio destino como señor de los cielos y la tierra. Y así, en su trono en el espacio, este ser observa con una sonrisa arrogante, saboreando el espectáculo de su propia grandeza, mientras la tierra gira obedientemente bajo su mirada implacable. Para él, el universo entero es simplemente un escenario para su reinado, y él se sienta en el centro de todo, un soberano entre las estrellas. Una vista magnífica de observar a distancia, pero aún así una visión que era de alarmar dependiendo de cómo la tomaras. En su opinión, algo curioso y espléndido que quería ver realizado, pues era una de las pocas veces en su vida que veía una visión tan clara como el agua sobre un evento futuro, sobre nada menos que de la persona que dio origen a todos los héroes hasta la actualidad. Así que, ¿por qué no estar emocionado por poder presenciar tal evento de primera mano? Merlin Chan, saliendo de sus pensamientos ante la nueva voz que llegó a sus oídos, se tensó hasta el punto de que su columna se puso recta, volteando su cabeza como la de un robot. Pudo ver como no muy lejos de él encontraba su versión femenina, mirándola con ojos de deseo como lo había hecho desde el primer momento en que se vieron. Empezando de sudar frío, empezó a prepararse a correr, pues aquella versión suya era una loca virgen ninfómana que lo quería violar sin perder el tiempo. Salió corriendo para proteger su virilidad de aquella versión femenina suya. Otros hombros estarían halagados de que una mujer hermosa como su contraparte los persiguiera para tener relaciones, pero cuando sabías que la loca era una súcubo virgen, estaba en peligro de acabar como un saco de huesos. Vamos Merlin Chan, no corras, solo quiero hablar contigo. No loca, aléjate de mí, busca otro poco más, pudo decir cuando sus pies se tropezaron por un hechizo lanzado por su contraparte, que no perdió el tiempo, lanzándose sobre él con la cara sonrojada y unos ojos en forma de corazón. Merlin maldijo su suerte, tendría que pedir ayuda a su querido amigo Naruto. Ahora sin más activa rápidamente un hechizo, desapareciendo en pétalos de Sakura ante la mirada enojada de su versión femenina. Con Mordred, actualmente sentada sobre una roca en la cima de una colina bajo la sombra de un árbol, detrás de ella estaba Mordred, que veía desde lejos como uno de los caballeros de la mesa redonda. Estaba entrenando personalmente a los nuevos allegados de otros pueblos que se ofrecieron para servir al rey Arturo como futuros cabellos y proteger el reino de Bretaña de los futuros enemigos, algo que ella quería hacer pero no podía por dos razones importantes. La primera de ellas era que madre siempre le decía que mantuviera su rostro oculto del ojos públicos siempre
siempre que pudiera, porque mostrarlo le traería más problemas que beneficio a ella, a futuro si quería ser un caballero, y el segundo pero no menos importante ser a padre, el que había estado con ella desde que podía recordar, brindándole consejos sobre el qué hacer y cómo para no llamar la atención negativa sobre su persona, pero tenía miedo de decirle pues no hace mucho ella había sido regañada por arrodillarse ante alguien que no fuera él y el castigo que sufrió era algo que no quería volver a sentir porque dolía mucho. Su padre le había dicho que ese dolor la serviría para no volver a arrodillarse ante nadie más que no sea ante él, algo que aprendió de mala manera y se aseguraría de no volver a hacerlo. No quería decepcionar a padre pues él era el único que había estado con ella y no quería que se volviera a enojar, por eso antes de tomar una decisión apresurada le preguntaría a padre si podría hacerlo. Quiero agradecer a mi esclavo, que ahorita mismo lo tengo en el sótano, Slime07Z, no se preocupen, ya le di de comer. Si no fuera por él esta historia tardaría más en revivir. Así que crédito de este capítulo a él. Como vemos, Naruto está empezando a formar sus planes y no es tan amable con Mordred como pensamos. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? En un claro apartado del denso bosque, una Mordred de no más de 15 años entrenaba con una espada. Su cabello rubio, brillante como el sol, caía en una cascada de rizos desordenados sobre sus hombros, pero no parecía importarle. Sus ojos, de un verde intenso, reflejaban una concentración y determinación inquebrantables. Llevaba una túnica sencilla de lino, ajustada para permitirle moverse con libertad. Los pies descalzos estaban firmemente plantados en el suelo, sintiendo cada vibración y cambio en el terreno. La espada en sus manos era más grande que lo que uno esperaría para alguien de su estatura, pero ella la manejaba con una destreza y gracia sorprendentes. Cada movimiento era preciso, medido, como si estuviera ejecutando una danza antigua, aprendida y perfeccionada a lo largo de los años. Sus brazos se movían con la fluidez del agua, describiendo arcos perfectos en el aire. La hoja silbaba con cada corte, reflejando los destellos del sol que se filtraban a través de las copas de los árboles. A su alrededor, el bosque permanecía en un silencio reverente, como si la naturaleza misma estuviera observando su entrenamiento. Los pájaros se habían quedado quietos, y el viento había cesado momentáneamente, dejando solo el sonido del acero cortando el aire. Sus respiraciones eran profundas y rítmicas, sincronizadas con los movimientos de la espada. Cada exhalación marcaba el final de un movimiento, cada inhalación, el comienzo de otro. A pesar de su juventud, había en ella una disciplina que rara vez se veía incluso en guerreros veteranos. Sus músculos, aunque aún en desarrollo, eran firmes y tonificados, testigos de incontables horas de práctica. El sudor perlaba su frente, pero ella no se detenía a secarlo. Nada podía distraerla de su objetivo. Su mente estaba vacía de pensamientos, enfocada únicamente en la hoja de su espada y en los movimientos de su cuerpo. Era una con su arma, una extensión de su voluntad y espíritu. No muy lejos, oculto entre los árboles, alguien la observaba. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos con una mezcla de interés y admiración. Este espectador desconocido era un hombre de mediana edad, con cabello oscuro y una barba bien cuidada. Sus ropas eran simples, diseñadas para mezclarse con el entorno, sugiriendo que estaba acostumbrado a moverse sin ser visto. Sus ojos, de un marrón profundo, analizaban cada detalle del entrenamiento de la niña, tomando nota de su postura, su técnica y su enfoque. A medida que Mordred continuaba su entrenamiento, el hombre se sorprendía cada vez más por su habilidad y dedicación. No era común ver a alguien tan joven con un nivel de destreza tan avanzado. Sus movimientos eran elegantes pero también eficientes, sin desperdiciar energía. Cada giro de su muñeca, cada cambio de posición de sus pies, estaba perfectamente calculado para maximizar la eficacia de su ataque o defensa. Mordred entonces realizó una serie de movimientos rápidos, un encadenamiento de golpes y paradas que formaban parte de una secuencia más avanzada. La espada se movía en sus manos como un rayo, y el sonido del acero se mezclaba con su respiración acelerada. A pesar de la intensidad de la secuencia, mantenía una calma y serenidad en su expresión que revelaba su completa inmersión en el arte de la espada. El hombre, aún observando desde su escondite, notó la sombra de una sonrisa en sus labios. Era una sonrisa de satisfacción, el reflejo de alguien que encontraba placer en la perfección de sus habilidades. Había visto esa misma sonrisa antes, en los rostros de grandes maestros y guerreros que habían dedicado sus vidas a la perfección de su arte. Sin embargo, en una niña tan joven, esta expresión era aún más sorprendente y rara. Decidió acercarse un poco más, cuidadoso de no hacer ruido.
Quería ver de cerca la técnica de la niña, comprender cómo había alcanzado tal nivel de maestría. Se movió con la gracia de un cazador experimentado, sus pasos silenciosos sobre la hierba y las hojas. Al acercarse, pudo ver más claramente la intensidad en los ojos de la niña, el brillo del sudor en su piel, y la firmeza con la que sostenía la espada. Era evidente que cada parte de su ser estaba dedicada a este entrenamiento. Mordred, ajena a la presencia del hombre, terminó su secuencia con un último y poderoso golpe, hundiendo la espada en el suelo con un grito de esfuerzo y liberación. Permaneció en esa posición, respirando con fuerza, sus hombros subiendo y bajando con cada respiración profunda. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose un breve descanso después de la intensa sesión. El hombre, ahora a solo unos metros de distancia, pudo ver la expresión de agotamiento mezclada con satisfacción en su rostro. Había dado todo en su entrenamiento, y el resultado era evidente en su postura y en la energía que irradiaba. Decidió que era el momento de revelar su presencia. Dio un paso adelante, asegurándose de que sus movimientos fueran suaves y no amenazantes. Tu técnica es impresionante, dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara para que la Mordred lo escuchara. Mordred abrió los ojos de golpe y giró hacia él, levantando la espada en una postura defensiva instintiva. Sus ojos se entrecerraron, evaluando la amenaza potencial. El hombre levantó las manos en un gesto de paz. No vengo a hacerte daño, dijo. He estado observando tu entrenamiento. Tienes una habilidad extraordinaria para alguien tan joven. Mordred mantuvo su postura por un momento más, sus ojos nunca dejándolos de él. Finalmente, bajó la espada, aunque no completamente. ¿Quién eres?, preguntó con desconfianza. Soy un viajero, respondió el hombre. Alguien que ha visto muchos guerreros en su vida. Pero nunca había visto a alguien tan joven y tan dedicado como tú. ¿Quién te enseñó a pelear así? Mordred dudó por un momento antes de responder. Mi padre, dijo finalmente. Me enseñó desde que era pequeña. El hombre asintió, comprendiendo. Tu padre debe ser un gran maestro. Has heredado su habilidad y su pasión. Mordred relajó un poco más su postura, aunque aún estaba alerta. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres? El hombre sonrió ligeramente. Solo quería ver por mí mismo. A veces, en mis viajes, encuentro a personas con talentos excepcionales. Quería ver si eras una de ellas. ¿Y qué piensas?, preguntó la niña, una chispa de desafío en sus ojos. Creo que tienes un gran futuro por delante, dijo el hombre sinceramente. Si continúas entrenando con la misma dedicación y pasión, podrías convertirte en una de las mejores espadachines que el mundo haya visto. La niña pareció considerar sus palabras por un momento antes de asentir lentamente. Gracias, dijo simplemente. Pero no entreno para ser la mejor. Entreno porque es lo que debo hacer. El hombre inclinó la cabeza en señal de respeto. Una razón noble. Espero que encuentres lo que buscas. Con esas palabras, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dejando a Mordred sola en el claro. Mordred lo observó mientras se iba, su mente trabajando en lo que había sucedido. Luego, con una última mirada hacia el hombre desapareciendo entre los árboles, volvió a su entrenamiento, más decidida que nunca a perfeccionar su arte. Varias horas después de la intensa sesión de entrenamiento, Mordred, agotada pero satisfecha, bajó la espada y respiró profundamente, sintiendo como el aire fresco llenaba sus pulmones. Sus músculos, tensos y fatigados, temblaban ligeramente con el esfuerzo, pero ella sonrió con satisfacción. Había sido una buena práctica. Guardó la espada en su funda y se dirigió hacia un gran árbol cercano, cuyas ramas se extendían como brazos protectores sobre el claro. La sombra del árbol ofrecía un alivio refrescante del calor del día. Al llegar al árbol, Mordred se dejó caer suavemente al suelo, apoyando la espalda contra el tronco rugoso. El contraste entre la dureza de la corteza y la suavidad del musgo bajo ella le brindaba una extraña comodidad. Cerró los ojos y dejó que su cabeza descansara contra el árbol, permitiendo que el sonido rítmico de su respiración la calmara. Su mente comenzó a relajarse, y poco a poco, se dejó llevar por un estado de meditación profundo. En este estado de relajación, se encontró transportada a su espacio mental, un lugar donde las reglas del mundo exterior no se aplicaban. Allí, el paisaje era una mezcla surrealista de recuerdos y fantasías, con cielos de colores cambiantes y un horizonte que se extendía infinitamente. En el centro de este mundo mental, había un gran trono de oro, imponente y majestuoso, colocado sobre una plataforma elevada. Sentado en el trono estaba un hombre de cabello rubio, cuya intensidad rivalizaba con la misma luz del sol.
Sus ojos eran como rajaduras de sangre, de un rojo profundo y penetrante, que parecían ver directamente a través de ella. Su mirada era fija, casi hipnótica, y en ella había una mezcla de curiosidad, autoridad y algo más que no podía identificar del todo. Sus ropas eran de un tejido dorado y elegante, adornadas con intrincados diseños que reflejaban una realeza innegable. Mordred se acercó lentamente, sintiendo la presión de su presencia incluso en este mundo mental. Cada paso que daba resonaba suavemente en el vasto vacío que los rodeaba, como si el mismo suelo reconociera la importancia de este encuentro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo y levantó la mirada para encontrarse con sus ojos, aquellos ojos rojizos que no habían dejado de observarla desde el momento en que apareció. El hombre inclinó levemente la cabeza, una señal de reconocimiento y quizás de respeto. «Has entrenado duro», dijo con una voz que resonaba como el trueno distante, profunda y autoritaria. «¿Qué es lo que buscas con tanto fervor?» Mordred, aún manteniendo la mirada, respondió con firmeza, aunque con un leve temblor en su voz. «Busco mejorar. Busco ser más fuerte. Quiero estar preparada para cualquier desafío que pueda enfrentar». El hombre asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. La fuerza y la preparación son nobles objetivos. Pero dime, ¿qué es lo que verdaderamente deseas? ¿Qué es lo que tu corazón anhela más allá de la habilidad con la espada? Sentado en el trono, él la observaba con sus ojos rojos rasgados, esos ojos que siempre la habían intimidado y que ahora parecían escudriñar cada rincón de su alma. Mordred respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras que había estado ensayando en su mente, aquellas que debía decir con precisión y valentía. Desde niña había soñado con pertenecer a la mesa redonda, con ser uno de esos caballeros honorables que servían al rey de Bretaña, el legendario Arturo. Pero ese sueño siempre había chocado con las duras realidades impuestas por su padre, quien con su mirada feroz y sus palabras llenas de veneno le había recordado una y otra vez su lugar y su deber. «Si te arrodillas ante alguien más que no sea yo», había dicho él en más de una ocasión, «te haré pasar por un dolor que no querrás volver a sentir nunca más». Estas palabras, cargadas de amenaza y de un doloroso pasado, resonaban en su mente ahora más que nunca, mientras se preparaba para enfrentarlo. Mordred sabía que su padre no aceptaría fácilmente su decisión. Su entrenamiento había sido arduo y extenuante, no solo en habilidades marciales sino también en resistencia mental. Cada golpe que recibía, cada caída que soportaba, la acercaba más a su objetivo. Pero no podía ignorar el miedo que le causaba la posible reacción de su padre. Sabía que él quería dominarla, quería que fuera fuerte pero también que le fuera leal por encima de todo. A medida que se acercaba, la tensión en la sala se hacía palpable. Los sirvientes evitaban mirarlos, conscientes de la tormenta que se avecinaba. Mordred se detuvo a pocos pasos del trono y levantó la vista, encontrándose con esos ojos rojos que parecían atravesarla. Sabía que no podía mostrar debilidad, no frente a él. «Padre», comenzó, su voz firme pero con un leve temblor que traicionaba su nerviosismo, «he venido a hablarte de algo importante». La figura en el trono no respondió de inmediato, simplemente la observaba en silencio, evaluando cada palabra, cada gesto. «Durante mucho tiempo he entrenado arduamente», continuó Mordred, «he buscado la fuerza y la habilidad para ser digna de pertenecer a la mesa redonda, para servir al rey Arturo y a Bretaña». Al mencionar el nombre de Arturo, vio un destello de ira en los ojos de su padre, pero siguió adelante, sabiendo que no podía detenerse ahora. «Sin embargo, lo que busco no es solo ser una caballera de Bretaña, sino también ser tu leal servidora. Mi deseo de pertenecer a la mesa redonda no es una traición hacia ti, sino una extensión de tu voluntad. Quiero servir a Bretaña, pero sobre todo quiero servirte a ti primero, antes que a todo y a todos». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Mordred podía sentir el latido de su corazón en sus oídos, cada segundo se hacía eterno mientras esperaba la respuesta de su padre. Los ojos rojos rasgados la observaban con una intensidad que casi la hacía tambalear, pero ella se mantuvo firme. «¿Servirme a mí primero, dices?» La voz de su padre finalmente rompió el silencio, profunda y cargada de un poder que siempre la había asustado. Mordred avanzando, sin atreverse a apartar la mirada. «Sí, padre. Mi lealtad es contigo, siempre ha sido contigo. Pero para poder servirte mejor, necesito ser fuerte, necesito aprender y demostrar mi valía. Ser parte de la mesa redonda me dará las habilidades y el reconocimiento necesarios para protegerte y servirte. Como deseas». Su padre se levantó del trono, su figura aún más imponente cuando estaba de pie. Mordred sintió una oleada de miedo, pero no se movió.
Él se acercó, cada paso resonando en la sala vacía. ¿Y crees que el rey Arturo te permitirá ser parte de su círculo íntimo sin cuestionar tus lealtades? ¿Crees que podrás servir a dos amos sin caer en la traición? La voz de su padre era un susurro amenazante, pero Mordred estaba preparado para esta confrontación. No estoy traicionando a nadie, replicó ella, tratando de mantener la calma. Servir a Arturo no significa que deje de servirte a ti. Todo lo que haga será en beneficio de Bretaña y, por ende, en beneficio tuyo. Quiero aprender de ellos, ser parte de su fuerza, pero siempre con la intención de fortalecerte a ti. Ti y a nuestra causa. El padre de Mordred se detuvo justo frente a ella, su mirada era como una hoguera que amenazaba con consumirla. Tus palabras son audaces, dijo lentamente, pero te recuerdo que he visto a muchos con sueños de grandeza caer en la ruina. No permitiré que mi hija sea una de ellos. Si eliges este camino, debes estar dispuesto a soportar cualquier cosa que se interpone en tu camino, incluso la desconfianza y el odio de aquellos a quienes sirves. Mordred asintió, sabiendo que su padre estaba probando su determinación. Estoy preparado para cualquier desafío, padre. Mi lealtad no está en duda, y mi voluntad es firme. Solo pido tu bendición para seguir adelante y demostrarte que puedo ser digna de llevar nuestro nombre y nuestra fuerza al más alto honor. Hubo otro momento de silencio, durante el cual Mordred sintió que el aire mismo se volvía pesado. Finalmente, su padre habló, su voz más suave pero no menos intimidante. Muy bien, hija. Si este es el camino que has elegido, te apoyaré. Pero recuerda, cualquier señal de debilidad, cualquier indicio de traición, y pagarás el precio. No olvidaré tus palabras, ni tus promesas. Y recuerda siempre, que sobre todas las cosas, debes servir a tu sangre, a tu familia, antes que a cualquier rey o reino. Mordred sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que su padre había accedido, pero también había dejado clara la amenaza que siempre pendía sobre ella. Gracias, padre, dijo ella, inclinando la cabeza en señal de respeto. No te defraudaré. Su padre la observará por un momento más, y luego ascendiendo. Ve y demuestra tu valía. Pero recuerda, Mordred, que la lealtad es un arma de doble filo. Usa tu fuerza sabiamente y no olvides quién eres y de dónde vienes. Con estas palabras, el hombre volvió a sentarse en su trono, indicando que la conversación había terminado. Mordred se giró y salió de la sala del trono, sus pasos resonando una vez más en el suelo de mármol. Sentía el peso de la responsabilidad y la amenaza, pero también una chispa de esperanza. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. La fuerza que había obtenido con su entrenamiento no solo la ayudaría a ser parte de la mesa redonda, sino también a proteger y servir a su padre, como había prometido. Mientras caminaba por los pasillos del castillo, sus pensamientos se centraban en el futuro. Estaba decidida a cumplir su objetivo, a demostrar su valía y a ser digna de los ojos rojos rasgados que siempre la observaban con una mezcla de orgullo y amenaza. Sabía que cada paso que daba la acercaba más a su destino, y estaba lista para enfrentarlo con la fuerza y la determinación que su padre le había inculcado. Mente de Mordred. Naruto en el trono observará cómo Mordred comenzaba a desvanecerse de su presencia, sus pasos resonando cada vez más débiles hasta que el eco de su partida se disipó por completo en la vasta sala. Se quedó en silencio unos segundos, contemplando el lugar exacto donde su hija había estado momentos antes. Sus cabellos dorados se deslizaron hacia adelante, cubriéndole los ojos mientras bajaba la cabeza ligeramente. Durante esos instantes de soledad, una sonrisa empezó a formarse en sus labios, una sonrisa que rápidamente se convirtió en una risa ligera, casi inaudible, que pronto se desató en una carcajada poderosa y resonante. Llevó su mano a la frente, su cuerpo sacudido por las oleadas de risa que no podía contener. Rió durante varios segundos, una risa profunda y llena de una mezcla de burla y satisfacción, antes de detenerse abruptamente y limpiarse una lágrima que se había formado en el rabillo de su ojo debido a la intensidad de su risa. Las palabras de Mordred seguían resonando en su mente, tan audaces y decididas. La idea de que ella realmente creía que podría servir a la mesa redonda, que podría equilibrar su lealtad entre él y Arturo, era una fuente de diversión para él. Había permitido este pequeño sueño de su hija no por alguna esperanza de redención o fe en su capacidad, sino porque le brindaba un entretenimiento que, en su posición, rara vez encontraba. Desde su trono, con sus habilidades de clarividencia, podía ver los hilos del futuro, los caminos que se bifurcaban y se entrelazaban, y sabía bien qué consecuencias traería el viaje de Mordred. La había dejado seguir este camino no por respeto a su deseo, sino por la pura diversión de ver cómo se desarrollarían los eventos.
Mordred cumpliría su pequeño sueño, sí, pero todo estaba destinado a una conclusión que él ya había previsto. Se recostó en su trono, su mirada ahora perdida en algún punto del espacio, más allá de los confines de la sala. Con su clarividencia, visualizó los posibles futuros que se desplegarían frente a su hija. Vio la mesa redonda, con sus caballeros honorables y sus ideales de justicia y lealtad, y cómo Mordred intentaría encajar en ese mundo. Vio los desafíos y las pruebas que enfrentaría, las miradas de sospecha y desconfianza de aquellos que dudaban de sus intenciones. Vio la lucha interna de Mordred, su intento de equilibrar su lealtad hacia él y su deseo de ser algo más, de ser alguien respetado y valorado por sus propios méritos. Pero más que nada, vio el final inevitable de ese camino. La caída de Mordred, su desilusión y la traición que estaba destinada a surgir. Vio cómo sus esfuerzos por ganarse un lugar en la mesa redonda eventualmente la llevarían a una encrucijada donde tendría que elegir entre sus juramentos y su sangre, entre Arturo y su padre. Y en esa elección, él sabía que Mordred estaría condenada, no importaba cuál camino tomara. La diversión para él residía en ver cómo se desarrollaría la tragedia, en observar cada pequeño paso hacia el destino que él ya había previsto con su clarividencia. Su risa se había apagado, pero la satisfacción permanecía. No había nada más entretenido para él que observara cómo las piezas del tablero se movían según sus expectativas, cómo cada acción y decisión llevaban a los resultados que él ya había anticipado. Mordred, con toda su determinación y coraje, era simplemente una pieza más en su juego, un peón que jugaba un papel en el gran esquema de sus planos. Mientras ella creía que estaba forjando su propio destino, él sabía que cada movimiento suyo estaba calculado. El hombre en el trono se inclinaba hacia atrás, cerrando los ojos momentáneamente mientras se sumergía en las visiones del futuro. Vio la creciente tensión en Camelot, las intrigas y las conspiraciones que se cernían sobre la corte del rey Arturo. Sabía que Mordred, a pesar de toda su fuerza y entrenamiento, enfrentaría un desafío que ningún arma ni habilidad marcial podría superar: el dilema de su propia lealtad. Ella tendría que decidir entre el deber hacia su padre y su lealtad a la mesa redonda, una decisión que desgarraría su alma y definiría su destino. Y él, desde su trono, observaría todo con una mezcla de satisfacción y burla, sabiendo que había permitido este pequeño sueño solo para disfrutar del espectáculo de su caída. El tiempo pasaba y él seguía absorto en sus visiones, cada una más clara y detallada que la anterior. Vio cómo Mordred avanzaba en su entrenamiento, cómo ganaba el respeto de algunos de sus compañeros caballeros mientras otros seguían dudando de sus intenciones. Vio las batallas que bibliotecaría, los enemigos que derrotaría y las alianzas que formaría. Pero también vio las semillas de la desconfianza que crecían en su interior, la lucha constante por probar su lealtad y la sombra siempre presente de las palabras de su padre. La risa anterior había dejado un eco en la sala, un recordatorio de su propio poder y de la manipulación que ejercía sobre el destino de los demás. Mordred podía pensar que estaba eligiendo su propio camino, pero sabía que cada paso suyo estaba predestinado, cada decisión moldeada por las circunstancias que él mismo había permitido. Ella buscaría la fuerza para servir a Bretaña, pero siempre bajo la sombra de la amenaza de su padre, siempre consciente de la línea fina que caminaba entre la lealtad que tenía a su padre y en la del reino. Finalmente, abrió los ojos, su mirada volviendo a enfocarse en la sala del trono. La diversión que había sentido anteriormente se transformó en una fría satisfacción. Sabía que había puesto en marcha una serie de eventos que no solo probarían a Mordred, sino que también le proporcionarían un entretenimiento inigualable. La había dejado perseguir su sueño, no por alguna esperanza en su éxito, sino porque ver su lucha y eventual caída era una forma de reafirmar su propio poder y control sobre los destinos de aquellos que lo rodean. Naruto en el trono, su figura imponente y sus ojos rojos rasgados, volvió a acomodarse, permitiéndose un último pensamiento sobre el futuro que había visualizado. Mordred sería una jugadora clave en los eventos por venir, y su camino hacia la mesa redonda, llena de desafíos y pruebas, sería una danza de lealtades y traiciones que él observaría con un interés desapasionado y una satisfacción maliciosa. Cada paso, cada decisión, lo acercaría más a la culminación de la tragedia que había previsto, y él estaría allí, en su trono, observando y disfrutando de cada detalle. Mordred había dejado la sala, pero su presencia y sus palabras seguían resonando en el aire, un recordatorio de la lucha interna y los sueños que se entrelazaban en su destino. El hombre en el trono, con su clarividencia y su risa aún fresca en su memoria, sabía que el espectáculo apenas comenzaba, y estaba preparado para disfrutar de cada instante del drama que había permitido desarrollarse.
Con Mordred despertó de su subconsciente, sus ojos se abrieron lentamente y la realidad la envolvió nuevamente. Estaba recostada contra un árbol en el bosque, donde se había detenido para descansar después de su intenso entrenamiento. Sentía el calor del sol filtrarse a través del dosel de hojas, y el canto de los pájaros llenaba el aire con una serenidad que contrastaba con la intensidad de sus pensamientos. Se incorporó lentamente, dejando que la fuerza volviera a sus músculos cansados, y plantó una sonrisa en su rostro al recordar la reciente conversación con su padre. A pesar de la amenaza velada en sus palabras, le había dado permiso para perseguir su sueño de unirse a la mesa redonda. Ese permiso era todo lo que necesitaba. Con una nueva determinación, Mordred se puso de pie y comenzó a correr, cada paso firme y lleno de propósito. Sus botas resonaban suavemente contra el suelo del bosque mientras se dirigía hacia el reino de Camelot, donde su destino la guardaba. Cada respiración que tomaba, cada golpe de su corazón, la acercaba más a su objetivo. La emoción de finalmente poder alistarse entre las filas de los caballeros y demostrar su valía ardía en su pecho como una llama inextinguible. Su mente repasaba todas las lecciones, todos los entrenamientos, todas las pruebas que había superado para llegar a este punto. Sabía que la competencia sería feroz, que los otros aspirantes a caballeros también serían formidables, pero no había nada que pudiera detenerla ahora. Mientras Mordred corría hacia el reino, a lo lejos, en un lugar oscuro y oculto, alguien más estaba observando. Una mujer con un velo en la cara, ocultando su rostro en sombras, se inclinó sobre una bola de cristal que reflejaba la imagen de la joven guerrera corriendo con una sonrisa decidida en su rostro. Bajo el velo, la mujer comenzó a sonreír, una sonrisa cargada de secretos y planos meticulosamente urdidos. Mordred era el catalizador, la pieza clave en el vasto juego de intrigas y poder que ella había estado tejiendo. Cada movimiento de la joven estaba guiado por hilos invisibles que la mujer había tirado con precisión calculada. La mujer del velo, conocida en susurros como Morgana, había esperado pacientemente este momento. Había visto las semillas de ambición y deseo de Mordred crecer, había observado cómo la voluntad férrea de la joven se forjaba en el crisol del entrenamiento y la adversidad. Sabía que Mordred tenía el potencial para ser mucho más que un simple caballero de la mesa redonda. Ella sería el instrumento de un cambio mucho más grande y significativo. Morgana había sembrado cuidadosamente sus influencias, manipulando desde las sombras, esperando que los eventos se desarrollaran según sus planos. En su bola de cristal, la figura de Mordred se hacía más pequeña a medida que se acercaba a las puertas de Camelot. Morgana podía casi sentir la anticipación y el fervor de la joven mientras se preparaba para enfrentar su destino. Con cada paso que Mordred daba, Morgana veía un futuro lleno de posibilidades. La joven caballera no solo buscaría su lugar entre los legendarios caballeros, sino que también sería un agente de cambio, una chispa que podría encender fuegos de revolución y transformación en todo el reino. Y Morgana, con su sabiduría y clarividencia, estaría allí para guiar y aprovechar cada oportunidad que surgiera. Mordred llegó finalmente a las puertas de Camelot, su corazón latiendo con fuerza. La majestuosidad de las murallas y torres del castillo se alzaba ante ella, un símbolo del poder y la grandeza que siempre había admirado. Con una última mirada de determinación, cruzó el umbral y se dirigió hacia el patio de entrenamiento donde los aspirantes a caballeros se reunían. La escena estaba llena de actividad. Jóvenes guerreros practicando con espadas, arcos y caballos, todos ellos ansiosos por demostrar su valía ante los ojos de los caballeros establecidos y, eventualmente, del propio rey Arturo. Sí sé que posiblemente ya pasó mucho tiempo, pero bueno, no tengo excusa para esto nada más que he tenido ciertos deberes y no he podido escribir por un largo tiempo, trataré de seguir actualizando como mi tiempo me deje, que es poco, pero ya veremos. Capítulo promocionado por Slime07Z.